Digo, voy a prescindir del PowerPoint, aun a riesgo de liar un poco las cosas, pero intentar ir también al grano, entre otras cosas porque, como decía Luis y a mí, nos vais a tener que también soportar esta tarde. Bueno, yo recomiendo además, aunque sea solo una novela la que haya escrito, la del País del Miedo, os la recomiendo porque me parece una obra fundamental también para entender algunas de las cosas. Digo, Isaac. Bien, 4 ideas y luego desarrollo lo que pretendo intentar decir, intentar compartir con vosotros. Primera, yo llego a esta cuestión del miedo desde Psicólogos Sin Fronteras, por una parte, desde ese intento de hacer otra psicología posible y de transformar otro mundo posible desde la psicología, desde, si queréis, intentar, en palabras de Martín Baró, no generar indolencia o aceptación de circunstancias mediante reconstrucciones cognitivas de la percepción de los hechos y generar resignación, sino liberar, devolver el poder y transformar las situaciones. Y llego también desde el trabajo en trauma y desde el trabajo con represión y algunas otras cosas. 4 ideas os decía de lo que se ha dicho hasta ahora. Bueno, la psicología, el miedo es una emoción básica, creo que eso nos ha quedado absolutamente claro. Yo diría, en segundo lugar, el miedo es una emoción psicosocial. Floro, y siempre uso esa metáfora, fue mi director de tesis además, con lo que, bueno, incluso agradezco que no esté porque me intimida menos. Es siempre una experiencia individual, pero es una experiencia socialmente construida y culturalmente compartida, es decir, es café con leche, es psicología social, si me permitís la expresión. Tiene una parte de individuo, tiene una parte de psicología, pero tiene sin duda también, y esto lo hemos estado viendo, una parte asociada al contexto. Cada miedo tiene una respuesta, un programa de acción, y ese programa de acción o ese contexto tiene que ver con el mundo en el que vivimos, y es por ahí por donde yo voy a transitar. En tercer lugar, también una idea que para mí es clave y que comparto con lo que se decía esta mañana. Vivimos en tiempos del miedo. Es el tiempo del miedo global. Lo intentaré plantear esta tarde también en el taller con Galeano y el miedo global y algunas otras cuestiones como el terrorismo, y eso significa, en términos neurolingüísticos y también en términos políticos, y yo voy a hablar del miedo y la política, voy a retomar algunas de las cosas que se decía esta mañana, pues esto que decía Lakoff, no pienses en un elefante, no pienses en miedo, y todos empezamos a pensar en miedo, y nos quieren asustados y nos quieren tener en ese discurso que alimenta la desconfianza, que nos centra en lo que nos diferencia, que genera individuos aislados, que genera temores de los otros y de sus intenciones, y que nos hace competir por recursos. Y es aquí donde voy a intentar centrarme también brevemente, para luego dar pie a la discusión y que lo podamos trabajar posteriormente. Básicamente centrarme en que, a mi juicio, el neoliberalismo que hoy vivimos es mucho más que un modelo económico, es mucho más que un modelo de cómo hacer las cosas desde la economía, y que tiene que ver con un marco de lenguaje, con un sistema de valores en el que la economía, como una especie de religión, está en el centro, pero también el miedo está en ese centro. Y es verdad que es una historia, o este uso político del miedo, y ahora daré algunos ejemplos contemporáneos, lleva desarrollándose desde hace mucho tiempo. También intentaré decir una palabra sobre cómo entiendo yo que habría que combatirlo. Decía Spinoza, la libertad del hombre y su capacidad activa de elegir y decidir sobre su realidad depende de su resistencia al miedo y de su rechazo a la promesa de la esperanza. Y decía Maquiavelo, el miedo y la esperanza dominan el cuerpo, la mente y la imaginación de los individuos, dejándoles a merced de la incertidumbre y volviéndoles por eso dispuestos a la renuncia y a la pasividad de su presente. O decía Montesquieu, por ir a 3 de los clásicos, los regímenes despóticos producen individuos completamente separados entre sí, lo que es lo mismo, mantenidos juntos por la fuerza repulsiva de pasiones que los aíslan, la avaricia, la competencia, el deseo de sobrevivir a los otros, impidiendo toda confianza y solidaridad recíprocas, desagregando a los ciudadanos a súbditos y generando así la más completa, fatalista y vil pasividad política, apenas interrumpida por alguna esporádica, rabiosa y fugaz llamada a la rebelión. De una manera distinta del terror o miedo, la virtud republicana, diferente de la moral y de la cristianidad,
Exige una transparencia absoluta de las relaciones entre los ciudadanos, su incansable actividad en la esfera pública y sobre todo un relevante amor a la igualdad, tanto de los derechos como de los bienes. Bueno, esto es Montesquieu, pero creo que es absolutamente utilizable en nuestro tiempo y aplicable en nuestro tiempo. La tesis fundamental que voy a intentar exponer, ya digo, sucintamente y esta tarde más en el taller, es que sinceramente en este momento hay un intento para mantenernos asustados, porque así será más fácil dividirnos y porque así será más fácil que asumamos cosas que no asumiríamos en otros momentos. Y hay una planificación del miedo y una manipulación de este miedo y una inducción de este miedo en nuestra realidad como instrumento eficaz para aquellos que pretenden sociedades individualistas. Dice un documental de la BBC que veremos esta tarde brevemente, y conecta mucho con lo que decía también Isaac Rosa: en el pasado los políticos prometían un mundo mejor. Tenían distintas formas de lograrlo, pero su poder y autoridad surgía de la visión optimista que ofrecían al pueblo. Esos sueños fracasaron y hoy la gente ha perdido la fe en las ideologías. Cada vez con más frecuencia los políticos son vistos simplemente como administradores de la vida pública, pero ahora han descubierto un nuevo rol que restaura su poder y autoridad. En vez de repartir sueños, ahora los políticos prometen protegernos de las pesadillas. Dicen que nos rescatarán de peligros terribles que no podemos ver y que no comprendemos. Este mundo de miedo que nos presentan es, sin embargo, o no es, sin embargo, ni natural ni espontáneo. El miedo y la indefensión en el centro de nuestro sistema personal y social es algo que está siendo planificado. Y decía también Floro esta mañana, y en parte Isaac, que es un miedo diferente, es un miedo líquido, es un miedo de incertidumbre, con todo lo que esto supone. Y está la conocida tesis de Bauman, que sabéis que está por el país en este momento, por el premio que le van a dar. Y dice Bauman: hay miedo, mucho miedo, pero un miedo distinto al tradicional, un miedo difuso, un miedo líquido. Y sabemos los psicólogos que un miedo líquido, un miedo difuso, es el peor de los miedos, porque es el miedo al que no podemos planificar una respuesta. Dicen nuevamente los sociólogos, y perdonadme este juego de equilibrios en el café con leche, que es donde yo me muevo de la psicología social, el consumismo necesita una cultura del individualismo, necesita una cultura de la incertidumbre, necesita una cultura del miedo. De hecho, y supuestamente, y esa es la gran paradoja de la que también hablaba Isaac, supuestamente la modernidad iba a ser ese periodo de la humanidad que nos liberase del miedo y que dejase atrás esos temores de la vida de los que habla Dalmau y los que tanto se ha podido ver. Sin embargo, volvemos a una época del miedo, de un miedo mucho más peligroso, de un miedo en el que no sabemos muy bien contra qué, contra quién y cómo responder. Es un desencanto generalizado, un fomento de un repliegue hacia lo privado, hacia lo individual, y hay evidencias de que parece que casi nada de lo que podamos hacer puede responder a esa situación. O como dice, y también ha salido esta mañana Beck en la sociedad del riesgo, una sociedad que transita hacia ese miedo que se instala en todas las formas de sociabilidad y a la que el principal efecto es ese tener miedo al miedo, miedo a los riesgos que nos amenazan. Miedo con incertidumbre y miedo en este momento que pasa, y yo señalaría tres grandes momentos o tres grandes circunstancias, uniendo una tercera a lo que decía esta mañana Isaac. Miedo al terrorismo global, y veremos algunas cosas de cómo se ha inducido ese miedo al terrorismo global, magnificado sin duda por los medios de comunicación y por cierto interés en generar ese relato. Miedo a la economía y miedo también al diferente, miedo a la inmigración, miedo al inmigrante, miedo al que nos diferencia, como un miedo anclado en la pertenencia cultural, en la identidad individualizadora y en la identidad que nos divide. Sin duda, como decía también, apoyado en los medios de comunicación y con la doctrina o con el planteamiento del sálvese quien pueda. Tú eres tu mejor sindicato, tú eres tu mejor defensa, actúa libre, actúa solo, no te unas a los demás. También, y esto es parte de lo que, como señalaba la ponencia, hay un planteamiento bastante conocido, que esta tarde también tenemos oportunidad de ver en parte, que es la doctrina del shock de Naomi Klein, y que nos plantea algo de esta estrategia organizada, que dice en todo caso que
siendo conscientes, como son los neoliberales en este momento, y como era Friedman, como el máximo exponente del neoliberalismo, de que no se podían imponer determinados recortes de manera que la gente los aceptase fácilmente, había que someter a la sociedad a un estado de shock. Los primeros estados de shock a los que someten fueron con el Chile de Pinochet, ligados a las dictaduras, para desarrollar un programa económico de privatizaciones, pero también se dan cuenta que eso evidentemente genera algunas dificultades, y perdonarme la expresión o la broma. Entonces hay que tecnificarlo más, hay que estructurarlo mejor, conscientes de esa necesidad de abrir espacios para recortar libertades y para establecer una política económica en la que haya un aumento de las desigualdades. Lo que se plantea es llevar a los individuos, a las sociedades, a un estado de sorpresa, de confusión y desorientación que posibilite que cedan en ese preciso momento, en ese momento del shock, que además tiene analogía con el shock individual y con lo que se hace en Guantánamo y lo que la propia CIA financió en Cameron, que fue presidente de la APA y que tiene también esta vertiente individual, para que cualquier cosa que les proponga el interrogador, cualquier cosa que les proponga el político, renuncias a la libertad individual o colectiva o privatizaciones y ajustes estructurales sean asumidas. Y se reduce también en una frase muy contundente de Milton Friedman, que supongo que sabéis quién es o conocéis: solo una crisis actual o percibida produce el verdadero cambio. Y por tanto, a partir de ahí, recortes de las libertades, pero también programas de privatizaciones globales. Casi terminando, porque digo, esta tarde vais a tener que sufrirnos más. Un ejemplo en las FAES, un ejemplo en nuestros tiempos, un ejemplo de hace un par de años, en el que Douglas Murray, director del Centro de Cohesión Social británico, presentado por Esperanza Aguirre y por José María Aznar, el pensamiento, cito literalmente, el pensamiento relativista que se viene desarrollando desde los años 60 es el que nos ha conducido a la situación actual, en la que dominan principios como la empatía, el entendimiento y el no juzgar o discriminar. Ha llegado el momento de tomarse en serio estos sucesos que cada vez son más generalizados. Es hora de que los europeos despierten y se enfrenten a la realidad que tenemos frente a nosotros. No se trata solo de desear que esa realidad sea distinta, sino que si realmente queremos cambiarla, lo primero que hay que hacer es aceptarla tal y como es. Y decía Esperanza Aguirre en ese mismo evento: el cultivo de este relativismo moral es quizás el problema de fondo más grave que a todos los niveles plantea la política de Zapatero, porque impide identificar a los auténticos enemigos de la sociedad abierta y de la libertad. Y no hay que olvidar que el mayor de los problemas de las sociedades abiertas es precisamente ese, el de identificar a sus enemigos. Y posteriormente hablan, y me parece un término bastante potente en psicología y en lo que esto significa en combatir el miedo, de combatir y eliminar la empatía. La guerra no es solo contra el terrorismo, es una guerra contra el otro, siempre diferente, que siempre nos amenaza, que propone o que nos produce miedo. Hay que combatir el relativismo, hay que combatir la empatía, hay que evitar la solidaridad, porque este mundo que vivimos está en guerra global, en choque de civilizaciones, en expresión de Huntington, también bastante conocido. Se trata de destruir los puentes y el diálogo para asumir una única realidad. Somos individuos aislados en el mundo, que solo nos tenemos a nosotros mismos, solo podemos fiarnos de nosotros mismos, y el mundo que está ahí fuera es, sin duda, peligroso. Está lleno de amenazas, de peligros, de seres diferentes a uno mismo, que compiten por recursos escasos, y con la máxima del sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha. Y así nosotros seremos, sin duda, también más fáciles de manejar. Es un poco esta cuestión de ten miedo, desconfía, el peligro. Los peligros están ahí fuera, mantén la alerta, no dudes, fíate, no te fíes de nadie, solo de ti mismo. Y en esa máxima aparecen los sindicatos unipersonales y algunas otras cuestiones. Son mensajes sencillos, de esto hablará mejor que yo, mucho mejor que yo, Luis. Mensajes sencillos, simplificadores, con gran carga emocional, potentes, impactantes, viscerales, basados sin duda en el miedo, y que se basan en símbolos y por tanto son difíciles
de contestar en chivos expiatorios, en fabricación de amenazas y riesgos que van pasando a lo largo del tiempo y que no son reales. El efecto 2000, las vacas locas, la violencia, la gripe A, los transgénicos, las catástrofes, los virus informáticos, los atracos, la vejez, el terrorismo, la violencia, el miedo a tener miedo, el miedo al presente y el miedo al futuro, el miedo a perder el trabajo, a ser excluido, a los inmigrantes, a la seguridad y hoy a la crisis. Y termino también, el principal paso que yo propondría para combatir este miedo es identificar los intentos de manipulación, porque si algo sabemos también en psicología social es que cuando nos damos cuenta de que nos están intentando introducir una realidad, resistimos a la misma. Por tanto, no sé si solo el conocimiento, pero al menos sí el conocimiento de que están intentando introducirnos esta realidad. Dice Galén, de comprender lo actual para proyectar en conjunto un futuro diferente. Este sueño convoca a vencer el miedo y a la angustia por igual a través de la voluntad de actuar contra una realidad que oprime. Se trata de pasar del estado de muchedumbre, compuesta por individuos aislados, al grupo solidario que actúa enfrentando el miedo para construir un mundo diferente. O si me lo permitís, en esa misma dirección y utilizando a Galeano, que es uno de mis escritores favoritos, junto con también Isaac, a primera vista, el mundo parece una multitud de soledades amuchachadas, o al menos eso es lo que quieren introducirnos. Sálvese quien pueda, pero el sentido común, el sentido comunitario, es un bichito duro de matar. La esperanza todavía tiene quien la espera, alentada por las voces que resuenan desde nuestro origen común y nuestros asombrosos espacios de encuentro. La respuesta es la empatía, la respuesta es el encuentro, la respuesta es el diálogo, la respuesta es estar juntos. La respuesta es liberarse del miedo, plantearse qué haríamos si no tuviéramos miedo y plantearnos también que la única cosa, y esta es una frase que sabéis muy conocida, que tenemos que temer es el miedo por sí mismo. La respuesta es probablemente esto que estamos viendo estos días y que llevamos viendo un cierto tiempo, esta cuestión de sin casa, sin curro, sin pensión, pero también sin miedo, y se repite literalmente en muchas de estas manifestaciones. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y este es el llamado, conocer qué se está intentando hacer con nosotros para cambiarlo de alguna manera. Esta tarde más, y así dejo también a mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias aquí a Luis y a Guillermo, porque han sido los responsables de que yo esté en la mesa. Yo tenía que estar ahí, pero me han dicho, pues anímate, pues aquí estoy. Mientras abre el PowerPoint, que hoy me toca el tema más bonito, ¿vale? Que es hablar sobre las torturas, ¿no? Después de esta mañana, a lo largo de esta mañana hemos estado viendo cómo se está produciendo un proceso, o yo desde mi prisma, ¿no?, de proceso de tecnificación del miedo. Ya Guillermo, como no me va a dar tiempo seguro, porque digo, bueno, pues prefiero terminar el Power, pues si luego tengo que extenderme y demás, pero no me va a dar tiempo. Ha introducido dos temas, hablando de los americanos y de la dictadura de Pinochet. Esto no es nuevo, quiero decir, Guantánamo no es nuevo, tampoco es nuevo Abu Ghraib. Eso viene haciéndose desde los años 40, en lo que se plasmó luego posteriormente en la Escuela de las Américas, donde los torturadores americanos enseñaron a la gente del Cono Sur cómo tener controlado el comunismo que acechaba en figuras como Allende, etc. Entonces era muchísimo mejor tener dictaduras político-militares, ¿no?, antes que tener un supuesto comunismo en las puertas de casa, a excepción de Cuba, ¿no? Bien, el otro día leyendo el libro de José Antonio Marinas, que decía que una frase de Hobbes, ¿no?, que decía que el día que yo nací mi madre parió a dos gemelos, ¿no?, dice, a mí y a mi miedo, ¿no? Desde ahí estamos, ¿no?, desde las bases, y precisamente esa es la base en la cual el señor torturador, ¿vale?, que aquí le tenemos,
se fundamenta en ello. Vaya, antes me sale la música y ahora no, de antes. Bueno, bien. Es un asunto muy delicado, el de la pena capital, porque además del condenado juega el gusto de cada cual, empalamiento, lapidamiento, inmersión, crucifixión, desuello, descuartizamiento, etcétera. ¿Vale? Bien, reflexionando sobre esto, y me ha salido por aquí un post-it que decía diantres, lo tengo guardado, no sabía muy bien por qué, no tiene que ver tanto con las torturas, sino con lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Que el miedo, efectivamente, es el que mueve el mundo. Nosotros, el ser humano, viene concebido como con una sensibilidad especial a las pérdidas, más que a las ganancias. Entonces, frente a cualquier posibilidad de pérdida, nosotros nos replegamos. Y es lo que estamos hablando. Ejemplos, 2 puntos. La medicina defensiva, no hemos hablado de eso, ¿no? Es decir, 1000 pruebas y una más, que supone un gasto económico, que se hacen para por sí, ¿vale? El médico del pueblo, al cual antes se le llevaban las gallinas, para darle las gracias, pues ahora no. Ahora se hacen 17 pruebas, porque además ha leído este señor en Google que a este señor se le puede denunciar, ¿vale? Realmente los que ganan dinero en Estados Unidos, aparte de los cirujanos plásticos, son los abogados, que ganan mucho más, ¿no? Y entonces se colocan en las inmediaciones de los hospitales diciendo: hola, buenas, esta es mi tarjeta, ¿ha habido algún error médico? Bien. Pero el miedo también mueve a las masas, en el sentido de los famosos juicios sumarios, ¿no? En el momento en el cual se produce la ejecución de alguien, retrotraes al resto de su grupo, pandilla, colectivo, asociación o lo que sea. Y en último lugar, pues los miedos en forma de amenazas, ¿vale? En aquello de os van a quitar las pensiones, ¿vale? Bien. Antes de empezar quería hablar sobre el miedo, que es justo en lo que se centra el torturador. A diferencia de los animales, el ser humano no tiene colmillos, ni garras, ni un veneno natural, pero sí es capaz de generar una serie de instrumentos para dominar al resto de los animales, lo cual me lleva a la película 2001, una Odisea en el espacio, ¿no? Donde a partir de ahí, con un hueso, no es capaz de dominar a sus congéneres, ¿no? O no solo eso, ¿no? A la Inquisición, el ejemplo clave. Era un chiste, ¿no? Que encontré en internet, ¿no? Al tío Sam. Bien. Tuve el honor y el privilegio de participar en una experiencia teatral sobre un experimento sobre violencia. Aquí lo podéis encontrar, ¿vale? Y había varios textos, ¿vale? Violentamente teatral, es fácil, .blogspot.com, ¿vale? Y aquí vienen algunas de las obras que se representaron, ¿vale? Algunas realmente duras. Bueno, aquí es un ejemplo, ¿vale? De Harold Pinter, de La última copa, ¿no? Bueno, es un cortapega, ¿no? Bueno, y entrando ya en puntos, el dolor y el miedo, ¿no? El miedo es una emoción básica, como decíamos, que sirve de alerta, anticipa posibles peligros, pero también es una estrategia de supervivencia. El problema es cuando está por exceso, por defecto o por meta-anticipación, que hablábamos del miedo al miedo. El miedo tiene 2 componentes, uno más biológico y uno más social o ético. El biológico es a recibir miedo, pero también existe el miedo a provocar dolor, que es cómo romper ese miedo a provocar dolor en el prójimo. Bueno, pues yo les voy a enseñar hoy cómo conseguir esto, romper ese miedo, ¿vale? A lo que dice también mi hermano, que yo tendría mucho futuro en el cono sur, ¿vale? Entrenando a torturadores, pero vamos, no lo voy a hacer. ¿A qué le tenemos miedo, no? ¿Cuáles son las fobias o el listado de fobias principales, no? Mirándolo ayer en internet me encuentro todo esto, ¿no? Aparte de otras serie de tonterías, claro. Bien, los miedos son propios de la especie, pero también son individuales y también son sociales, en la forja, ¿no?
venimos predispuestos, ¿vale? Y el famoso caso del niño Albert, que todos nos han también torturado en la facultad, ¿vale? Cómo se condiciona la famosa rata blanca y no un cable. Pero también individuales en función de nuestra historia, ¿vale? O la forja de las fobias simples con respecto al tema de mi experiencia pasada, en la cual un perro me ladró y se me acercó y casi me muerde, y menos mal que estaba mi madre y me salvó, ¿no? Bien. Pero también sociales, ¿no? Hablando, por ejemplo, del miedo al fracaso en Estados Unidos, o lo que significa eso, ¿no? Bien. El dolor, pues, es una estrategia primigenia, cada uno la suya, pero el torturador buscará ese punto débil. He podido encontrar, ¿no? un libro sobre los puntos de dolor. Es un libro japonés, donde habla cuáles son los puntos de dolor para generar el impacto, ¿no? A partir de un amiguete que conocimos en el taller este de teatro, ¿vale? En donde habla pues, precisamente de la nariz, ¿no? Presionar aquí, presionar los maseteros, golpes en esta zona. Bien, ese tipo de cosas, ¿no? Bien, hay gente que solo tiene un miedo, ¿no? Como los galos, ¿no? Es decir, a que se les caiga el cielo encima. Pero a dónde vamos, y ahora que estamos pues eso, en el colegio de psicólogos, a medida que han ido surgiendo, se ha producido una tecnificación, a medida que han ido surgiendo los movimientos en defensa de los derechos humanos, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que refinar esos procedimientos de tortura, ¿vale? Repito, Abu Ghraib y Guantánamo ya se llevaba experimentando con ellos desde hace mucho tiempo, pero ahí ha llegado el culmen, ¿vale? También con estrategias políticas, en el sentido de que evidentemente si yo permito que haya una lucha global contra el terrorismo y yo amparo determinado tipo de técnicas, estoy en cierta medida torturando, ¿no? Bien, ¿cómo interrogar, no? Todos hemos sufrido el tema de este famoso también de qué es la tolerancia, cómo se crean las tolerancias. Yo que trabajo igual que Guillermo en el tema de drogodependencias, ¿no? Bien, ¿por qué se hacen, cuando vemos una película sobre torturas, por qué se hacen esos descansos? Por varias razones. Primero, para evitar la tolerancia, ¿sí? Es decir, yo hago descansar a los nociceptores y vuelvo otra vez a la carga. En segundo lugar, para que se vean las consecuencias en función de un condicionamiento operante. Es decir, o hablas o te parto la cabeza. Bien, o más. Y para evitar la pérdida de conciencia y por lo tanto prolongar los niveles de dolor. Ahora, y esta es la pregunta, ¿cuándo un torturador sabe que lo que está confesando el otro es cierto? No lo sabe. Bien, aquí voy muy rápido. Zimbardo, el famoso Zimbardo, habla de que realmente cuando él hace su estudio sobre la obediencia a la autoridad, según en la época se contemplaba que realmente los únicos que iban a perpetrar torturas iban a ser los psicópatas, que eso es 1% de la población según se estimaba, pero era un 66% quien churruscaba literalmente a los experimentadores, a los experimentados, ¿vale? Bien. ¿Qué requisitos previos necesitamos para convertir a alguien en un torturador? Aquí tengo que salir, no sé cómo. ¿Dónde está Alex? ¿Quién es usted? Boris, Alex. ¿Dónde está Alex? No sé de ¿Dónde quién está Alex? está hablando. ¿Dónde está Alex? Por
favor, no. ¿Dónde está Alex? No conozco a Alex. ¡Basta! كيف؟ هل تريد أن كيف يا فلاح؟ تجب على أسئلتي. أستطيع أن أفعل هذا طوال اليوم. أكدك أن نعرف الحقيقة، ولكن أريد أن أسمعها منك. El dolor acabará, Falan. Esos amigos tuyos, Chi, son los que te han implicado. ¡Colocaste el artefacto en la sede del partido más! ¡Mataste a 2 soldados! Confiésalo. Confiésalo y puede que te cueste las 2 manos en vez de la vida. No sabe nada. Su confidente se equivoca. Es posible. Fijaos a la conversación de Vale. Te has manejado muy bien ahí dentro. ¿Sí? Recomendaré tu traslado al servicio de inteligencia, si aún te interesa. Sí, sí. Muchísimo. Bien. Pero deja de llamarme señor cuando estamos solos. Usted es mi superior, Omar. Por ahora. Disfrutaré de ello mientras dure. Por cierto, Said, al margen de que tendrás más responsabilidades, ¿estás seguro de que no echarás de menos ser oficial de comunicaciones? Estoy dispuesto a sacrificarme. Bien. ¿Dónde está? Bien. Lo que se está comprobando aquí es la fidelidad de esta persona, ¿vale? Y aparte de eso, pues cómo transformarla, ¿no? Es decir, cuál es ese proceso, ¿vale? Los requisitos previos es una confianza ciega y un historial impecable. La demostración de la fidelidad, igual que cuando uno entra dentro de una banda organizada, ¿vale? El requisito previo siempre es matar a alguien de su confianza, ¿vale? En cualquier banda de narcotraficantes, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Asesinar a un ser querido, ¿vale? Y adoptar como nueva familia también es un carácter simbólico al grupo en donde vas a entrar. El entrenamiento es un bombardeo ideológico en donde realmente el torturador no cuestiona, simplemente actúa, en donde se percibe al enemigo no como un igual, ¿vale? Para eso existe una serie de procedimientos, ¿vale? Que no lo va a dar tiempo a ver, ¿vale? Y una incorporación progresiva del torturador siempre de la mano de otro torturador, ¿vale? Primero observa, luego participa y luego entra como miembro de pleno derecho. Y evidentemente también se tiene un estatus que se pierde, aparte de probablemente perder la vida si uno deja de hacerlo. Estos son los procesos, ¿no? De los cuales, bueno, hemos oído todos hablar: la desindividuación, la deshumanización, la escisión, dejar de ser Miguel, una persona, y simplemente hacer mi trabajo cada vez que me pongo la bata y atiendo a mis pacientes, ¿no? Por eso es tan difícil cuando nosotros cercanos, personas cercanas, sufren y nosotros no sabemos cómo consolarlas, mientras que si me pongo la bata del psicólogo sí. Bien, una desensibilización gradual o tolerancia al dolor ajeno, como decíamos, y una difusión de la responsabilidad, de la cual también hemos oído todos hablar a través de la figura de Zimbardo. Bien, no me voy a detener en esto. Hablamos de la personalidad del torturador. Recordamos que personalidad viene de prosopon, del griego, ¿vale? Que es la máscara de guerra que yo me pongo, ¿vale? Para actuar, o el verduguillo que me pongo, ¿vale? Cuando voy a repartir leña entre los manifestantes también, ¿vale? Bien. Evidentemente todo también va ligado, va de la mano de las imágenes propagandísticas. Esta es una imagen propagandística, también esta es una imagen propagandística.
Esta es una imagen propagandística. O esta. Bien, las detenciones siempre se producen en noche profunda para pillar desprevenido a quien sea y que no escape, o bien a la luz del día, porque así tiene carácter ejemplarizante, ¿vale? Se busca la desorientación y ablandar al detenido, ¿vale? Un efecto impredecible. Bien, todo siempre dentro del paradigma de la indefensión aprendida, que no me voy a detener, evidentemente. ¿Vale? Aquí os hablaba del surgimiento en la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de la CIA, en donde se empieza a utilizar todo tipo de narcóticos, la hipnosis y demás, hasta que finalmente entramos en la deprivación sensorial, que no es de ahora, que tiene 50 o 60 años. Lo que pasa es que ahora, a través de la Escuela de las Américas, como os decía, se ha conseguido perfeccionar, siempre al amparo de políticas que lo permiten, como la del terrorismo global, ¿vale? De Rumsfeld. Haciendo un estudio sobre las técnicas que se han utilizado, son muy parecidas a las que se utilizan en la incorporación a sectas y muy parecidas a los procesos de agresión dentro de la pareja, por ejemplo, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? No se le sumerge la cabeza en agua a la pareja, bueno, hay algunos que sí lo hacen, pero bueno, quiero decir, los procesos que subyacen, ¿vale? En fin, que con eso termino, que hay un grupo especial, ¿vale? Que son los SIOPS, ¿vale? Que es el grupo de operaciones psicológicas dentro del ejército, ¿vale? Capturar la mente y el corazón y el alma. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo no soy especialista en miedo, soy especialista en motivación, emociones positivas, desarrollo de empatía. Me queda un poquito aquí espeluznada, exagerando con las declaraciones estas de la FAES, de derrotar y combatir la empatía. Vamos, así una cosa por detrás. Y quería presentaros aquello en lo que soy experta, trabajando la otra cara. Es decir, el miedo y motivación son dos caras de la misma moneda. Y ahora pues lo vamos a ver. Primero quería saber, por favor, ¿me podéis levantar la mano los que seáis psicólogos? Casi todos, ¿no? Vale. Bueno, entonces me vais a perdonar que me ponga didáctica, porque como no sabía el público que tenía, pero lo voy a hacer un poco rápido. Al principio, algunas cosas que además ya se han comentado, pues de dónde viene el miedo, etcétera. Incluso pues podéis corregirme si no lo digo bien. Y luego pues entraré a comentar ya esos tipos de miedo relacionados con los tipos de motivación, que es lo que yo he aportado en un libro que se llama Motivación Inteligente y que estoy a punto de terminar la tesis con ello. Me gusta, bueno, aquí está la neurobiología del miedo. Habló Miguel Ángel, bueno, se habló de la amígdala. Bueno, pues aquí tenéis la amígdala. Vamos a ver si señalo, ¿cómo se señala esto? Ahí está. Bueno, pues fue Ledouche, como sabréis todos, el que descubrió esa función de la amígdala, de cómo es el órgano que tenemos para detectar la alarma, cómo la información de los sentidos, a ver, es que no coordino yo aquí mucho, ahí está, cómo la información de los sentidos viene de la parte de la corteza que recoge las sensaciones y cómo llega primero, muy rápido, llega a la amígdala y unos milisegundos después llega esa información a la corteza, en concreto al corte cingulado anterior, al cíngulo, y ahí se procesa. Lo primero es la reacción de alarma, y luego ya decimos, pero si no era tal, no era un tigre, era un compañero, y en ese momento pues nos relajamos. Bueno, esto que nos explica esas reacciones de alarma tan rápidas que tenemos, que pueden ser en presencia de verdadero peligro o no, pues es lo que nos explica el miedo. Es decir, esa reacción de miedo es
el mecanismo que tenemos para la supervivencia, como hemos visto y se ha comentado. Las reacciones más típicas de miedo pues son la huida, es decir, esa amenaza es superior a nosotros, echamos a correr. El ataque, cuando nos defendemos o cuando estamos en grupo y podemos defendernos, creemos que tenemos una fuerza que puede eliminar o combatir ese peligro. Y la paralización que a algunos a lo mejor les habrá salvado, puesto que algunos hemos llegado aquí también con ese mecanismo de quedarnos ante el miedo parados, ¿no? Que en algunos animales, pues oye, parece que protege. Ahora los conejos, cuando se quedan enfocados con una luz, no, realmente su mecanismo de supervivencia más bien es tener una amplia gama de reproducción que el protegerse del miedo. Me gustaría saber, vosotros, ¿tenéis miedo? ¿Miedos? ¿Qué tipo de reacción tenéis ante el miedo? ¿Huida? ¿Paralización? ¿Depende de qué miedo? ¿Y dónde notáis el miedo? ¿En qué parte del cuerpo? La boca del estómago. ¿La boca del estómago? ¿Qué más? ¿Se queda en la boca? ¿En la cabeza dónde? ¿En la frente? ¿No? ¿Más sitios? En el pecho. Por la zona, por el plexo solar, ¿no? Así como una sensación. ¿Algún sitio más? Temblores de piernas, por ejemplo, ¿no? Del cuerpo. ¿Algo más? Como agujas. Como pinchazos en el cuerpo. Ajá. ¿Alguien cuando ve una película de miedo no tiene así una sensación como por la nuca? ¿Como un escalofrío? Bueno, vamos a ver que hay diferentes formas de notar el miedo y también de reaccionar ante el miedo, que ahora seguiré con ello. Otras formas derivadas de actuar ante el miedo, otras reacciones, son la sumisión, y aquí se ha estado hablando mucho de eso desde el punto de vista psicosocial, de cómo el infundir miedo hace que la gente se someta, ¿no? a la jerarquía. Otra forma es el apego ansioso, es decir, también se ha comentado, lo comentó Burillo, en los experimentos de Schachter, que la gente cuando tiene miedo ante una intervención dolorosa, por ejemplo, en el médico se tiende a agrupar. Entonces también la gente tiende a agruparse en situaciones de miedo, pero que no es esa agrupación, bueno, ahora lo veremos. Decía también Guillermo que no es lo mismo agruparse por miedo, la muchedumbre, que somos capaces luego de desarrollar prejuicios contra otros, contra los grupos extraños, y veremos que es distinto ahí lo defino en los motivos, ¿no? Que es distinto de la cooperación, del unirse para ser solidarios. Bueno, con esas posibles reacciones quería también relacionarlo con el sistema del síndrome de general de adaptación que ya Hans Selye nos describió. Es decir, hay una fase de alarma. Vamos a ver, aquí la señalo. En esa fase de alarma puede surgir miedo o ira, sobre todo más ira para el ataque, más miedo para la huida, y bueno, pues es el sistema simpático el que nos hace generar adrenalina y noradrenalina, que es lo que hace que lleve la sangre, el oxígeno a los músculos para que nos predispongamos a la acción violenta o a la acción de huida, y en otros casos la paralización. Pero hay otro sistema que es que viene de la hipófisis a la corteza adrenal, que es el que genera el cortisol. Entonces yo aquí relaciono más bien esa sensación de miedo que nos lleva a la acción, que nos sirve para la supervivencia, con esa ansiedad que luego queda, que es la fase de resistencia, que es el cortisol, ese que probablemente notamos como ansiedad, angustia, más que miedo, no es esa sensación de miedo inicial, sino algo que persiste cuando vemos que no llegamos a fin de mes, cuando vemos cómo estamos mirando la cuenta y vemos que nos llega un recibo con el que no habíamos contado, o una situación prolongada en el trabajo, de
relación, de mala relación con un jefe, por ejemplo. Todo eso nos genera una ansiedad, que a veces no es miedo, porque pero ya está aquí instalado, ¿no? Un poco lo que más se relaciona con ese efecto que es más lento y más duradero del cortisol. ¿Lo veis? ¿Alguien me corrige? ¿Cómo sois expertos? Vale. Bueno, es interesante porque entiendo que es importante que conozcamos nuestras propias reacciones para saber cómo podemos enfrentarnos a esos miedos, cuáles son nuestros tipos de miedos y qué hacer para salir de ellos. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Bueno, hasta aquí el miedo. Luego retomaré para ver los tipos de miedo. Bueno, pues esto es, yo como vengo de la formación y desarrollo en las organizaciones, pues lo que utilizo para no psicólogos, para explicar lo que es motivación, el ciclo de la motivación, pues a Carpanta. Carpanta, que era un personaje de la posguerra, donde lo que aquí había era hambre, ¿no? Y entonces pues siempre decía que le pasaba, pues que tenía hambre, ¿eh? Entonces eso es una necesidad de donde parte. Hay un incentivo, un objetivo, una meta, que es lo que puede satisfacer esa necesidad, y eso genera un impulso. Ese impulso lleva a actuar, a una conducta para conseguir satisfacer esa necesidad, y por un tiempo llegamos a una satisfacción en la cual estamos, ya no tenemos ese impulso, digamos, no estamos motivados. Esto es importante contarlo en las empresas porque muchos directivos creen que es lo mismo estar motivado que estar satisfecho. Entonces están todo el rato motivando, pero nunca te recompensan, ¿no? Nunca te dicen qué bien, sino que, como tienes motivación de logro, como te gusta el trabajo, pues toma más trabajo. ¿Os ha pasado eso? Es decir, bueno, pero yo también me beneficiaría de que me dijeras, anda, vete a casa con tus hijos, descansa un poco, ¿eh? Es decir, confunden esa satisfacción y recompensa con motivación. Bueno, aquí faltarían las expectativas, ¿eh? Para completar lo que es el cuadro de la motivación, podríamos decir que las expectativas son la percepción de probabilidad de conseguir la recompensa mediante nuestra conducta. Si Carpanta ve un pollo en el freezer de la ventana, pues tendrá una expectativa positiva y hará cosas para conseguirlo. Si está en lo alto de un piso, de 10 pisos, pues dirá como la zorra, ¿no? No están maduras, total, no tengo hambre, ¿no? No me gustan a mí las uvas, ¿no? Es decir, ese mecanismo de racionalización o de búsqueda de explicaciones que hacemos cuando dices, por mucho me esfuerce no lo voy a conseguir. Importante también para saber cómo somos dirigidos y cómo dirigir a otros, o motivar a otros en las organizaciones o en los grupos. Bueno, pues a partir de aquí, yo, bueno, pues como trabajaba en este ámbito, veía que siempre se trabajaba en motivación. Los modelos son bastante antiguos. Está el modelo de Maslow, muy bueno, pero ya antiguo, digamos, donde hay una pirámide, donde se parten las necesidades más básicas y se va alcanzando otras que no os voy a contar porque las sabéis. Otro modelo posterior que se está utilizando todavía y que me parecía que no era completo, pero que como base me gustaba, es el de McClellan. McClellan, que está muy relacionado con todo lo que son competencias y lo que es inteligencia emocional, que fue maestro profesor de tesis, director de tesis de Goleman. Y entonces McClellan distinguía entre afiliación, logro y poder. ¿Sí? ¿Conocéis algún modelo posterior? Bueno, se estaba utilizando eso en formación de directivos e incluso en evaluación, pero a mí se me quedaba corto el modelo, porque me parecía que había un motivo que nunca se tenía en cuenta, que para mí era el de contribución, el de altruismo. Y bueno, pues de hecho he escrito ese libro con bastantes evidencias y luego he hecho la parte teórica de la tesis, donde hay mucha evidencia experimental de que existe el altruismo, existe incluso gen del altruismo, lo media la vasopresina, etc. Es decir, hay gente que efectivamente es altruista y yo quiero señalarlo y hacer apología por ir a la contra efectivamente de toda esa cultura del miedo que nos lleva a la conservación, que es el motivo opuesto. La conservación, es decir, mira, eso que estaba diciéndose antes, oye, tú estás solo, tú búscate otra vida, tú no ayudes a los demás, los otros son enemigos, tú busca tu conservación de tu vida y además de tus pertenencias, ¿no? Ahí es donde está el motivo que nos lleva, al contrario, sería el que nos lleva a conservar la vida entre todo,
y a conservar las pertenencias. ¿Qué sucede? Que no todo el mundo es así, porque de hecho hay gente que se ha tirado al tren, se ha tirado al metro a sacar a otros, incluso teniendo esa gente niños, ¿eh? Es decir, ahí es un motivo ancestral también que hemos derivado y que en su día también fue bueno evolutivamente, porque si no, no lo tendríamos ahora. Es decir, igual que era bueno tener instinto de conservación para sobrevivir, pues también debió ser bueno el altruismo, que hace que ayudes a sobrevivir a otros que son de tu misma especie, ¿eh? Y además el altruismo se ha visto también en los primates, ¿eh? Es decir, tienen ese motivo también, ¿eh? Y hay diferencias. Bueno, pues me parecía a mí que esto era importante en las organizaciones. Cuando, en las consultoras donde estaba se decía, el motivo del poder. Es que para ser directivo hay que tener motivo de poder. Sin embargo, claro, es que McClelland diferenciaba entre poder personal y poder social. El poder personal, decía, es poder para uno mismo, ¿eh? Y el poder social era para facultar a otros, para capacitar a otros, para ayudar a otros, que estaría en el modelo de liderazgo más de servicio, ¿eh? Y además los estudios de McClelland habían demostrado que efectivamente las personas, en estudios longitudinales, que las personas que habían llegado a puestos de alta dirección habían puntuado en motivo de poder, pero los hombres en motivo de poder personal y las mujeres en motivo de poder social. Yo me planteé, a mí me parecía que este era un motivo distinto, es decir, no es el mismo motivo el que te lleva a querer estar por encima de otros y tener sentimiento de autoimportancia, al motivo que te puede llevar a enseñar a otros. Por ejemplo, el formador, el profesor, el psicoterapeuta, ¿eh? Es decir, efectivamente hay una influencia, pero esa influencia no se basa en el desequilibrio, sino en capacitar a otros. Yo ahí me pareció que eso era claramente motivo de contribución, el que tienen muchas personas, pues por ejemplo en el ámbito sanitario, ¿eh? Pueden tener enfermeras o asistentes sociales, o muchos psicólogas, que preguntados por qué, que les motiva es ayudar a otros. Y me parecía que eso se estaba descuidando, que si no existía un modelo de motivación que cubriese eso, se estaba descuidando en las organizaciones, en la selección de personas, en la promoción de los directivos, etc. Bueno, aparte de ese motivo de contribución, pues también veía el motivo de exploración. Es decir, se hablaba de logro, y al medir logro se metían a lo mejor 9 ítems de quiero superarme y quiero conseguir altos objetivos, y uno de me gustan las situaciones novedosas o me gusta hacer cosas nuevas. Bueno, a mí me parecía que era distinto, aunque puede estar muy relacionado, pero que se puede tener mucho logro en el sentido de una necesidad muy grande de superarse a sí mismo, de superar metas, superar obstáculos, pero no ser tan creativo, ¿no? Y entonces me parece que es un motivo también que tenemos desde pequeños, tienen los niños el motivo de juego, de exploración, y que también evolutivamente nos ha servido para descubrir nuevos territorios, que es menos frecuente en la población porque hay más motivo opuesto de seguridad, que sería el que tiene en el otro lado, pero que eso es lo que nos lleva realmente lo que es a ser creativos, porque es el buscar algo, te gusta la novedad realmente, te gusta hacer algo nuevo, mientras que por lo general en las empresas nos están considerando como que somos resistentes al cambio. ¿Vosotros os resistís al cambio? ¿Os da miedo los cambios? ¿Podéis levantar la mano los que os den miedo los cambios? Los cambios en general, no a que te quiten y te defenestren o te quiten el puesto, ¿eh? Claro que eso no es tener miedo a un cambio, no, oiga, es que le voy a quitar, ¿tiene usted miedo al cambio? No, es que me está quitando cosas importantes. Bueno, no han salido muchas manos. Oye, ¿tenéis miedo y os gusta, tenéis aversión a la rutina? ¿Quiénes tienen aversión a la rutina? ¿A quién les gusta cambiar cosas? Bueno, veo aquí muchas más manos. Bueno, me parece natural, es decir, habéis venido a la conferencia, os gusta aprender, tenéis un interés por hacer cosas nuevas. Sin embargo, se nos trata, las organizaciones nos venden el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, como que la gente se resiste al cambio, que eso es lo normal y que hay que achucharnos y azuzarnos para
para que seamos más innovadores. En realidad lo que sucede es que hay unas presiones contra los exploradores que están en las organizaciones que acaban saliendo. Entonces, por lo general, efectivamente, se acaba confirmando esa profecía de que las organizaciones, de que las personas se resisten al cambio, porque no tienen culturas que permitan la innovación. Lo importante que es fomentar la innovación, que se dice desde Europa, se dice de todas partes, nos está diciendo que necesitamos personas creativas y organizaciones que toleren o fomenten esa creatividad. Veo que me estoy expandiendo, así que voy a reconducir porque me debe quedar poco. Bueno, que tenemos esa exploración con respecto a la seguridad, y luego tenemos, mirando también qué otros modelos de motivación había, pues se hablaba de afiliación, y afiliación me pareció que era opuesto a autonomía, y por otra parte logro el opuesto del hedonismo. No es que sea un nombre muy bueno, pero quería retratar la aversión al esfuerzo de una forma más positiva, y me costó más encontrar el opuesto a poder, porque el opuesto a poder, que inicialmente se me ocurrió sumisión, pues eso no es un motivo. Uno se somete por miedo, pero no es un motivo. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo, que ese está muy poco descrito, pero que sí que hay experimentos también, es el de cooperación. El que la aversión, que lo habéis dicho también, la aversión a la inequidad. Hay personas que tienen motivo de poder y hay personas que tienen aversión a la inequidad, aversión a verse por encima de otros, a la injusticia. Bueno, pues vosotros, ahora os voy a presentar algunos personajes y os vais viendo, y también voy a retomar el tema del miedo, porque habéis visto que he puesto aquí, unos son de aproximación y otros de evitación, es decir, apetitivo, o voy hacia allá, quiero conseguir novedades o objetivos, o huyo de cambios, de incertidumbre, de lo desconocido. Bueno, aquí es como he relacionado esos tipos de miedo. En realidad, la mayoría de miedos que se han comentado aquí están ahí abajo en la conservación, que son el miedo a la muerte, el miedo a cualquier pérdida, el miedo a todos los que son sanitarios, terrorismo, etcétera, siempre es a no estar, a ser físicamente agredido por algo, o a perder posesiones, y de ahí se van generalizando. Bueno, en los miedos relacionados con todos se van generalizando, porque todos en definitiva vienen de esa necesidad de supervivencia. Tenemos, de ahí se deriva el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, que también se ha contado aquí, porque ese miedo que tenemos ahora, ese miedo global, es que efectivamente la tecnología y progreso produce incertidumbre, cuanto mayor más incertidumbre, y es ese miedo flotante global que nos lleva a qué pasará mañana, propio de las personas con más motivo de seguridad. Es decir, tienen menos miedo las personas más exploradoras, porque son las que dicen, bueno, sí, voy a entrar en la cueva a ver qué hay, o voy a mirar ahí, aunque sea desconocido, pero yo voy a ir a cruzar el mar, ¿no? Mientras que otros se repliegan y se quedan en casa o se ponen mantas. El miedo de una persona con motivo de logro es al fracaso, al error, a la ineficiencia. Y el miedo de las personas con afiliación es al rechazo, que efectivamente también es social, es decir, que el ser excluido de un grupo era la muerte segura en su día, por eso tenemos esa necesidad de estar con otros. Ya muy rápidamente os diré que aquí en la página de altacapacidad.com tenéis un cuestionario que es con el que he hecho la tesis, lo tengo todavía abierto, y podéis ver vuestros motivadores. ¿Estoy terminando? ¿Me miráis? ¿Sí? Vale. Bueno, pues simplemente lo que ya os he contado es lo que os tenía aquí, cómo se oponen el motivo de afiliación y autonomía, sería Charlotte o Robinson Crusoe, y cada uno podéis pensar, oye, ¿yo con quién me identifico más? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, fabulaba mucho por las noches con Robinson Crusoe. Bueno, pues eso quizá me dice proyectivamente que mi motivo de autonomía está por ahí. 0 minutos, bien. Y ahí tenéis el miedo al rechazo, mientras que el otro no tiene miedo, sino es aversión. Es aversión al gregarismo, al rebaño. En cooperación y poder, el de poder tiene un miedo a la humillación, al ridículo, ¿no? Es decir, porque eres tan importante que no puedes perder esa imagen.
mientras que el de cooperación lo que tiene es aversión a la inequidad, a los juegos de poder, a la competitividad, etc. Lograr fracaso, mientras que el hedonismo no es un miedo, es una aversión al estrés y al esfuerzo, que nos hace muy felices muchas veces y está también bien. Como os he dicho antes, miedo a los cambios o miedo a la no miedo, sino aversión a la rutina. La exploración no tiene miedo. Dice, yo lo que no soporto es estar haciendo siempre lo mismo. Y conservación, contribución. El de conservación tiene peligro y el de contribución lo que tiene es pena por el sufrimiento de otros. Que en la última intervención de Miguel hablaba del miedo a causar dolor. A veces dices, ¿tú a qué tienes miedo? No tengo miedo a nada. Bueno, sí, me da miedo a hacerte daño. Es decir, más que un miedo es una pena, un sufrimiento, un malestar emocional que se tiene cuando ves a otro que sufre y eso te lleva a hacer algo por la vida de otros. Y es donde está la empatía también, el de contribución. Finalmente, con esto termino, esto era el jardinero que en Persia le fue a decir a su señor que dice, me he encontrado al señor magnánimo y le fue a decir, esta mañana en el mercado me he encontrado a la muerte y me ha hecho un gesto de amenaza. Dice, así que quisiera, por lo que más quieras, déjame uno de los caballos porque quisiera llegar cuanto antes a Isfahán. El príncipe, que era magnánimo, le dijo, efectivamente, coge el más veloz de mis corceles y huye por tu vida. Por la tarde el príncipe se encontró a la muerte y le dijo, ¿y tú por qué le has hecho... Perdón. ¿Por qué le has hecho un gesto de amenaza a mi jardinero? Dice, ¿de amenaza? Dice, ¿qué va? Era de sorpresa, porque yo tenía una cita con él en Isfahán al cabo de una hora y no sé cómo diablos pudiera llegar allí tan rápido. ¿Moraleja? La moraleja no es que el mundo está determinado, la moraleja es que cuanto más huimos de nuestros miedos, más corremos a enfrentarnos más corremos a encontrarnos con ellos. Se preguntó aquí, y luego quizá podemos hacer debate, cómo enfrentar los miedos efectivamente, qué hacer para el miedo. Sabemos los psicólogos que lo que hacemos para evitar nos mete en el problema. Cuando tenemos miedo a hablar en público, si lo evitas nunca hablas en público y eso te va creciendo. Evitas ir en un avión, evitas estar con gente, todo eso refuerza ese miedo y realmente para afrontar el miedo lo que hay es que enfrentarse a él, incluso sentirlo, y hay muchas técnicas para eso, y todas las técnicas que tenemos los psicólogos relacionadas con la ansiedad, eliminarla. Y bueno, perdonadme por expandirme. Hola, voy a intentar utilizar esta voz a lo Vincent Price que la madre naturaleza me ha otorgado gracias al gripazo que tengo para intentar meteros miedo. ¿Qué tal? Bueno, me imagino que ahora el miedo es a que no llegue la hora de comer y el tipo acabe de una maldita vez. Entonces voy a ser muy, de verdad, muy breve. Porque, bueno, es trampa, porque luego esta tarde me vais a tener que aguantar otro ratito. Entonces, solo voy a hacer unas pinceladas básicas de lo que vamos a hacer esta tarde. Si queréis algo como contaros la teoría que hay detrás, ¿no? Empiezo con una confesión. Yo soy un cagueta, un acojonado. Soy uno de los tipos que más miedo tiene en este mundo. O sea, a lo largo de las sesiones me iban entrando todos, por ejemplo. O sea, cuando preguntaba a Beatriz, por ejemplo, los síntomas, no me la preguntaba abajo tomando el café y yo decía todos. O sea, me ibais contando y todos los miedos que se han descrito. Yo, de hecho, me hice psicólogo por el miedo, lo sé. Es decir, que soy un tipo que se dedica a esto por Stephen King, por ejemplo, mucho, en gran parte, y por los miedos de manipulación política también en gran parte. Como todo cagueta, pues una de las cosas que me asombraba desde que soy pequeño es cómo lo hacen, ¿no? O sea, era como, tú veías a lo que yo llamo traficantes de miedo, ¿no?
y decía, ¿cómo utilizan el miedo? Qué buenos, ¿no? O sea, yo era de los que mostraba mi asombro ante el, pues no sé, el tipo este de clase, el popular, el líder que se dedica a ser líder a base de acojonarte. Yo era feo y gordito, sigo siendo feo y gordito, pero ahora no importa tanto a partir de los 40. Entonces era el típico, obviamente, pringui contra el que este tipo utilizaba sus armas, ¿no? Y como yo era perfectamente consciente de que aquel tío de mayor no iba a ser nadie, pero me sigue asombrando. De hecho, hablando con un amigo que me decía que realmente a partir de los 40 lo que intentamos hacer, los que nos dedicamos a ciertas cosas, es vengarnos de estos, ¿no? O sea, es esta imagen de venganza de ya verás, ahora voy a coger al tío, lo voy a sentar delante de mí y le voy a decir, ¿sabes cómo me ha ido, macho? Yo le decía, no, es que no lo vas a hacer en la vida porque te sigue dando miedo ese tío. A mí, por lo menos, me sigue dando miedo ese tío, da igual cómo le haya ido. Entonces yo miraba, ¿no? Y decía, joder, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y entonces me dedicaba a intentar leer manuales de acojonólogos, ¿vale? No hay mucho. De verdad, prácticamente no hay nada. La mayoría de los traficantes de miedo no escriben, porque eso les quitaría el truco, son como los magos, ¿vale? O sea, por ejemplo, me dio una cierta esperanza saber que hay un capítulo del libro rojo de Mao Zedong que empieza diciendo, un poco de terror siempre es necesario. Digo, verás, ahí lo cuenta, pero luego no cuenta. O sea, luego hay que leerse libros, por ejemplo, de literatura china actual para saber lo que supuso Mao Zedong y cómo consiguió acojonar a la gente. Así con todos. Hay un libro de un acojonólogo que está bastante bien, que es mi querido Stephen King, que se llama Mientras escribo, y cuenta un poquito por dónde pueden ir estas cosas. Pero no hay método, no hay método. O sea, ya os digo, la acojonología es una ciencia sin mucha metodología. Así que yo lo que he hecho es tratar de estudiarles y me he quedado con una especie de pauta de lo que ellos hacen, ¿vale? A ver qué os parece. Entonces, pues esta tarde la podemos analizar. La he dividido en 7 pasos, por aquello de los 7 pasos mágicos, ¿no? O sea, ya sabéis que en la autoayuda y tal, lo de los 7 pasos está muy bien. Entonces vamos a suponer que vosotros queréis asustar, ¿no? Queréis traficar con el miedo de los demás. ¿Qué tenéis que hacer? Según lo veo yo, porque ya os digo que llevo estudiándolos mucho tiempo, ¿eh? Creo que primero tenéis que elegir un tema visceral, ¿vale? Todos conocéis que Watson y, bueno, pues algunos conductistas decían que se puede crear miedo con cualquier cosa. La tontería. O sea, claro, Watson parte de ratas y niños, que son cosas que de por sí crean bastante miedo, ¿vale? Hace eso con, ¿vale? Yo qué sé, sillas y, no sé, y una monjita de estas maravillosas y benefactoras. En realidad, para dar miedo tienes que elegir un tema visceral. Y otra de las cosas que yo creo que hacen muy bien los traficantes de miedo, es ir cambiándolo. Ahora os pondré un ejemplo, luego vamos a analizar los pasos con un pequeño ejemplo, y veréis que es importante la variación. Es decir, la misma cosa no da miedo durante todo el rato. Entonces es importante que cada cierto tiempo se vaya cambiando. Tenemos la suerte o la desgracia de vivir en una época en la que eso va más rápido. Con lo cual ahora os voy a poner un ejemplo y veréis cómo estos miedos cambian rapidísimamente, ¿vale? Cambiarlos, pero bueno, de toda la vida el sexo y la muerte han estado muy bien, así a la hora de dar miedo. El sexo la falta, o sea, no, ¿vale? Pero también está muy bien ahora dinero, poder, todos esos ya veréis que bueno, de toda la vida han estado, pero ahora están cobrando una importancia tremenda. Esta tarde pondré muchos ejemplos, ¿no? Si puedes mezclarlos, mejor, ¿vale? Es decir, si consigues una narrativa, una historia tremebunda que haga que la gente tenga miedo a 2, 3 cosas que en realidad forman parte de esa base primordial de temor que tenemos los humanos, fenómeno. Lo mismo, pondré ejemplos esta tarde. Luego tienes que intentar hacer que ese miedo de alguna manera no venga de ti, ¿vale? Eso es también muy importante, ¿no? Para los traficantes de miedo. Es decir, si yo os digo quiero daros miedo, vosotros vais a pensar, va, el típico pringao este va a darme miedo a mí. Pero si yo os digo, os voy a dar miedo con algo, ¿no?, que expertos me han comentado que va a ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, fijaros la utilización de la palabra expertos en las crisis.
en esta crisis que estamos viviendo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces ya puede que a lo mejor hasta yo dé un poquito de canguelo, poco, vale, yo no doy mucho, pero se puede conseguir. Es importante que utilicéis eso, expertos. Ahora hablaremos y pondremos algunos ejemplos. Estamos en la sociedad de la sobreinformación, es decir, contar con que esas fuentes tienen que ser dificilillas de localizar. Nadie mira las fuentes, no os preocupéis. Es decir, nadie ve quiénes son esos expertos. O sea, podéis decir, oye, mira, dice el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tal? ¿Quién se va al Fondo Monetario Internacional a preguntar? ¿Quién entra en Internet para preguntar si alguien del Fondo Monetario Internacional ha dicho eso alguna vez? ¿Vale? Aquí un acojonólogo que muchos conocéis, ¿vale? Por ir poniéndoos así ejemplos, que esta tarde trabajaremos y tal. Aquí el amigo Vicari, un tipo que luego pasó desapercibido, pero que ha creado uno de los mitos fundamentales del siglo XX. Es fascinante este hombre. En 1957 anunció que había realizado el que posiblemente sea el experimento más comentado de toda la historia de la psicología, ¿vale? Lo que hizo es proyectar imágenes de breve duración, de 25avo de segundo, una cosa así me parece, aquí hay expertos seguro que no, ¿vale? Las que se ponía tome Coca-Cola, lo anunció, como veis, aquí en público. Esta es la única foto que hay de Vicari en internet, la de la conferencia. O sea, hizo proyección subliminal durante la proyección de una película que se llamaba Picnic, ¿vale? Bien. Y que consiguió que las ventas de Coca-Cola aumentaran durante el siguiente mes. Mucho, muchísimo, ¿vale? Desde entonces, pues todos habréis visto proyección subliminal, percepción subliminal, miedo a las imágenes subliminales. Esta es una de las que te figura en internet fácilmente, podéis encontrar. Es muy bonita porque todo el mundo está haciendo algo guarro. O sea, que es muy divertida de ver, ¿sabéis? Es como, joder, es al revés. Si no ves nada aquí, entonces creo que tienes un cierto problema con el sexo, ¿vale? Hay algo que ver en todas las figuras de esta imagen, ¿vale? Es muy bonita, ¿vale? Entonces, esta imagen se utiliza y consigues que la gente, pues, haga lo que pone el anuncio, ¿vale? Bien. La conferencia de Vicari sí se produjo, el experimento probablemente no se produjo nunca, nadie ha conseguido emularlo, nadie ha conseguido repetirlo, no había datos de ese experimento en ninguna parte, más que simplemente que él dijo que lo había hecho, ¿vale? Este anuncio ficticio no existe, pero está circulando por internet, es decir, es un montaje muy bien hecho, ya os digo que es muy divertido de ver y tal, y luego pues figuran imágenes del tipo de esta, no sé si la habéis visto, Camel, aquí, entonces se ve el niño, ahí estamos, ¿vale? Bien, y nadie ha conseguido explicar por qué se cree, por ejemplo, que un niño orinando va a hacer que compremos más cigarrillos, pongamos por caso. Esto es una sobreimpresión que también figura por internet, para los que no lo hayáis visto, ahí está dibujado. Es un fallo de imprenta que hubo en una revista, en Triunfo, pero ya figura como el mito de que nos están vendiendo publicidad subliminal y impresiones subliminales por todas partes. Fijaros qué fácil es crear el miedo a lo subliminal. Hay libros enteros sobre técnicas de manipulación subliminal de la gente. Nos manipulan subliminalmente. Cuando yo le pregunto a alguien que cree en esto y tal, ¿pero qué es lo que te mete? No, pues imágenes con sexo, más. O sea, ¿qué es lo que pueden meterte que no haya en los anuncios normales? No, más. O sea, joder, ¿qué es lo que es? ¿Sabes? Como, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que yo no he visto en anuncios normales, no? La gente no sabe muy bien por qué esto puede ocurrir, pero tienen miedo a que ocurra. Las fuentes difíciles de localizar, en este caso, es el señor James Vicari, que luego se dedicó, por cierto, a la publicidad, como podéis suponer, y se forró. No se volvió a saber de él, Tercero, mi método estupendo para ser unos acojonólogos del futuro y tal trabajo mal, y bueno, pues si nos llaman, ya sabéis,
tenéis un método en 7 pasos que podéis vender, es tratar de seleccionar solo los datos que os convengan. Esto es esencial. En el mundo moderno, los traficantes de miedo es difícil que mientan. Eso ocurría antes, ¿vale? Ahora es mucho más difícil mentir. La mentira no está en lo que los traficantes de miedo dicen, está en lo que no dicen, ¿vale? Los grandes traficantes de miedo del siglo XX han utilizado cosas que realmente ocurren, ¿vale? Por ejemplo, los nazis, Goebbels era un acojonólogo brutal, usaron la idea de que los judíos habían hecho una conjura mundial y escrito una cosa que se llamaba los protocolos de los sabios de Sion, que todavía figura en internet. Los protocolos de los sabios de Sion existían, ¿vale? De hecho los había escrito un autor ruso de cachondeo y como una cosa de humor, que no era judío a todo esto, ¿vale? Es importante utilizar los datos que te convienen. Ya os digo, esta tarde haremos ahí, si queréis, un poquito experimentos de manipulación de la realidad, ¿vale? De cómo no decir. No es importante lo que digáis. Aquí otro de los acojonólogos que no conocéis, es por poneros caretos y tal, porque estos, ya os digo, nunca salen los traficantes de miedo, ¿no? Brian Tobin, ese señor tan sonriente y tal, ¿vale? Este ha sido un político canadiense así muy influyente. Ha llegado muy alto, entre otras cosas, vaya, por finales de, a ver, os lo voy a decir, 1996, por finales de los 90, ¿vale? Era ministro de la pesca y se le ocurrió decir que la culpa de la falta del bacalao la tenían las focas. El exterminio de focas arpa es una de las cosas más brutales que hacemos los seres humanos. Creo que algunos habéis visto imágenes de cómo la gente machaca el cráneo de unos animales que de por sí lo único que provocan son simpatías, pero bueno. Con esto consiguió que ese año se duplicara, que ya era difícil. Es decir, ese año se calcula que 320.000 focas orca fueron masacradas. Bien, caló muy bien, es decir, ya os digo que lo del miedo, el miedo era el miedo a las orcas. ¿Qué ocurría? Es verdad que el bacalao estaba de alguna manera escaseando en esa época. Como siempre, Tobin, como cualquier manipulador, lo que no hizo es decir que las focas no comen bacalao, solo en circunstancias muy extrañas, es decir, como mucho podemos achacarle el 1% de la falta de focas orca, pero claro, contarle eso a los trabajadores, por ejemplo, de Terranova, hizo que él llegara a primer ministro canadiense. Eso es traficar con el miedo utilizando los datos que te convienen. Bien, esta tarde, ya os digo, haremos experimentos de manipulación en la vida cotidiana, que son los que más divierten. Vale, el 4, los seres humanos funcionamos por palabras, imágenes impactantes, eso es esencial. O sea, si vuestra historia no tiene una imagen así un poco acojonante, no tiene nada. O una palabra, o sea, son mojones, funcionan como recuerdos, ¿vale? Si intentáis meter miedo, pues ya que es esto típico, a vuestra pareja, cuando sale ahí con los amigotes y tal, procurad que la imagen, ¿vale?, se le quede bien grabada en la retina. Es muy importante. No sé, es una experiencia, bueno, la veremos esta tarde, la cuento velozmente. Vemos, bueno, mucha gente ve... 40% de los estadounidenses ha visto alguna vez un platillo volante, porque Kenneth Arnold, un piloto de pruebas en los años 40, ve unos objetos un poquito extraños en el cielo, dice que todo el rato dice que son aviones de propulsión a chorro, pero se le ocurre a un periodista decirle que los aviones parecía que iban como flotando, como si fueran platillos en el agua. Es decir, como uno tiraría un plato y este juego de la piedra que hemos hecho todos, ¿vale? Pero él se ve que no jugaba a lo de la piedra, a lo de los rebotes en el agua, y se le ocurrió que iban flotando así como si fueran platillos, pero la forma que tenían era de aviones de propulsión a chorro. El periodista, listo, ve que eso del platillo tiene éxito y desde entonces se agrava en nuestra retina la imagen de los platillos volantes.
Es decir, millones de personas han visto Platillos porque un periodista decidió que era una buena imagen, nada más. Es la misma razón, por cierto, por la que las abducciones siguen el patrón de las películas de serie B de los años 50, es decir, la gente que es abducida le siente exactamente lo mismo que les dijeron en las películas de los años 50 que tenían que sentir, incluida la implantación de un microchip, que es una cosa muy rara, que ya está pasada de moda, ¿vale? Pero un 10% de estadounidenses han sido abducidos alguna vez, ¿eh? No estamos hablando de tonterías, ¿vale? Las palabras son importantes, las imágenes también, y trabajaremos mucho con eso esta tarde. Vale, hasta aquí lo tenemos bien, es decir, ya tenemos a la gente acojonada, pero como ya os digo que yo soy un miedoso, sé que con eso no traficamos con el miedo. Tenemos que llevar el miedo a nuestro terreno para ser unos buenos vendedores de miedo. Los 3 siguientes pasos tienen que ver con cómo consigues que ese miedo te favorezca a ti como implantador, ¿vale? Ya os digo que como yo tengo mucho miedo, sé que el hecho de que yo tenga miedo no va a beneficiar necesariamente a nadie. La cosa es que consiga el tipo que ese miedo me lleve a él. ¿De acuerdo? Tienes que empezar, y esto es esencial, por el sesgo de endogrupo. Lo cuento veloz, aunque como todos casi somos psicólogos y tal. El sesgo de endogrupo es la visión según la cual lo que hacemos nosotros es diferente, está mucho mejor hecho. Depende más de nuestro control, ¿m? que lo que hacen los otros, sean quienes sean los otros, ¿vale? El sesgo de endogrupo lo tenemos siempre, ¿vale? O sea, en mi pueblo no son brutos, son los del pueblo de al lado los que son brutos, ¿vale? Siempre. Si gana mi equipo, normalmente ha sido gracias a mi capacidad de juego. Si gana el equipo contrario, casi siempre ha sido por el árbitro. El rollo del asunto es conseguir que de alguna manera ese miedo favorezca e intensifique el sesgo de endogrupo. Ese miedo tiene que ver con alguien, con los otros, con los malos. ¿De acuerdo? Eso es esencial, porque si el miedo se desparrama, no nos sirve para nada, si queremos ser unos buenos vendedores de miedo. Es decir, yo no os puedo manipular si realmente lo único que estáis es muy acojonados. Con eso no hacemos nada. Sí os puedo manipular si consigo que tengáis mucho miedo y el miedo creáis que es por culpa de los del piso de abajo. Entonces ya empezamos a tener algo, ¿vale? Aquí otro buen traficante de miedo, uno de mis ídolos en este sentido. Os cuento rápidamente, también me gustaría trabajar con él esta tarde porque es fascinante su libro. La Isla Mágica es un libro que escribió William Seabrook y que luego, aparte, él fue guionista de Hollywood, luego, aparte de que tuvo un éxito tremendo, era sobre Haití, sobre el vudú, sobre todas estas tradiciones. Aparte de eso, como guionista de Hollywood se escribieron muchas películas a partir de lo que contaba Seabrook, y de hecho él escribió algunas. Por ejemplo, Yo anduve con un zombie con Turner, está asesorada por Seabrook, ¿vale? En él se inventa absolutamente todos los mitos que conocéis sobre el vudú, ¿vale? Por ejemplo, los habitantes de Haití nunca habían hecho nada como clavar cositas con alfileres a los muñecos. La gente lo relacionamos con el vudú por cosa de aquí de Seabrook, ¿vale? De hecho, eso es una tradición más europea. Eso existía como forma de magia en el antiguo Imperio Romano, está descrita. Lo mejor es que Seabrook consiguió una cosa gloriosa y es que consiguió acojonar a todo el mundo mientras Estados Unidos estaba invadiendo Haití y masacrando a esa gente que supuestamente hacía rituales tan malignos. La Isla Mágica la escribió mientras él formaba parte del grupo de invasión. Eso es sesgo de endogrupo, ¿vale? Es decir, los otros son muy malos y mientras tanto, como son muy malos, hacen rituales muy canallas, los puedo masacrar. Tenéis que crear indefensión. Lo mismo, lo hablaremos esta tarde, es absolutamente esencial, porque si la gente tiene sensación de control, entonces no sirve de nada darles miedo. Tenemos que conseguir que no crean en sí mismos, que se sientan indefensos.
¿vale? Y por último, ya tenéis que proponeros como salvadores, porque si no, no hacemos nada, ¿vale? Una vez que ya tenemos a gente amedrentada y la tenemos con falta de sensación de control, yo me propongo como salvador. Ahí es bueno que manejéis mucho el lenguaje humo. Haremos prácticas esta tarde, es decir, ese tipo de frases de yo sé que tú tienes un gran potencial que por culpa de los demás no has podido aprovechar, estamos en un mundo que no hace que la gente como tú, diferente, especial, todos queremos ser especiales, consiga salir adelante, entonces sácate de encima toda esa gente, ¿vale? Eso, por ejemplo, es un ejemplo del lenguaje humo que funciona prácticamente siempre. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, estos estamos deseando. Os voy a poner un ejemplo sencillo y para que lo veamos esta tarde. Aquí un creador de lenguaje humo estupendo, si podéis ver la conferencia que dio Marshall Applewhite antes de conseguir que toda su secta se suicidase en masa, ¿vale? El creador de la Heaven's Gate convenció a un grupo de ingenieros informáticos de Silicon Valley de que eran gente elegida, no era muy difícil, claro, o sea, lo podemos suponer, y consiguió que se suicidaran en masa. Parte del discurso creo que está en YouTube, o sea que bueno, se puede conseguir. Es estupendo, o sea, no dice absolutamente nada en 20 minutos y consigue que 23 personas se suiciden. Eso es lenguaje humo. Fijaros el careto, eso ayuda, si podéis poner ese careto muchísimo mejor, Bien, vamos a ver, un modelo a seguir, muy rápido, muy sencillito para que un poco tengamos los conceptos para esta tarde. Anthrax. Ha quedado mucho miedo el Anthrax. No, que eso fue hace 10 años. Hace 10 años creíamos que el fin del mundo iba a llegar por el Anthrax. Ahora hago la prueba, en ciertas conferencias pregunto ¿quién sabe lo que es el Anthrax? Y como mucho la mitad de la gente sabe lo que es el Anthrax. ¿A que no? ¿Verdad? Bueno, pues el Anthrax hace 10 años era el fin del mundo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo consiguieron meternos miedo con una cosa así? Empiezan por elegir un tema visceral. Ya os digo que hay que ir cambiando. En ese momento era, bueno, el miedo al envenenamiento. La cosa es, a ver, os cuento los hechos. En el otoño del 2001 se envían una serie de cartas, no se sabe, 10, 20, dirigidas a políticos y mueren 5 personas. Esos son los hechos. Mueren 2 políticos y creo que 3 empleados de correos. Esos son los hechos, no hay más. Jugamos con el miedo al envenenamiento masivo. Es una de las cosas que más miedo nos puede dar a los seres humanos. ¿Cómo se juega con esto? ¿Cómo se consigue que rehabilitar ciertos miedos ancestrales? No habléis, si queréis ser buenos traficantes de miedo, de lo que ocurre. Hablar de lo que puede ocurrir. El gran mecanismo de la ansiedad, del miedo, es que uno está anticipando las cosas negativas. Entonces, todo el tiempo los periódicos no hablaban de lo que realmente estaba ocurriendo, que era que, sí, 5 personas habían muerto, ¿vale? Ese invierno, por ejemplo, en uno de los estados murieron 84 personas de frío, en uno de los estados donde ocurrió lo del Anthrax. Bien, 5 personas, pues no mola, ¿no? ¿Vale? Pero fueron 5. Pero se hablaba todo el tiempo del miedo a un envenenamiento masivo, del miedo a lo que podría ocurrir si un grupo terrorista, por supuesto islámico, en ese momento se enlazó con aquello, pudiera conseguir hacerlo del Anthrax. La OMS ha hecho un informe en el que advierte que un envenenamiento con Anthrax sería fatal de necesidad y moriría todos los seres humanos de todo el planeta Tierra, incluso algún marciano. Vale, ningún organismo mundial tiene un grupo dedicado a hacer esto, o sea, ni la OMS ni nadie. Es decir, obviamente la OMS no hizo eso, pero ya os digo que continuamente se hacen ese tipo de llamamientos. Lo de la OMS es literal del New York Times, que tampoco es un periódico tan amarillista. Solo los datos que convienen. Un ataque de Anthrax podría matar a 100.000 personas. Sí, si consiguiéramos que no se mezclara con el polvo del aire, si consiguiéramos fabricar lo que es imposible,
Entonces sí, podría matar a 100 personas. Las palabras y las imágenes son impactantes. Buscar en internet, el FBI tenía unas imágenes de cómo iban así, con mascarillas y tal, de película de ciencia ficción, pavorosas, ¿vale? Favorecemos el sesgo de endogrupo. Por supuesto, el Anthrax, como todos recordáis, fue un ataque bioterrorista, ¿no? ¿Alguien sabe qué pasó realmente? Según el FBI, que no es sospechoso precisamente de ser un grupo de izquierda radical, no fue para nada un ataque terrorista, lo hizo un científico loco del FBI. La historia crea indefensión, ¿vale? Rápidamente se empiezan a vender mascarillas que no sirven para nada, por cierto, en caso de ataque de Anthrax, y se forraron con una medicina que una vez que usas ya no te sirve, pero que todo el mundo se inyectó, ¿vale? Y ya está, y ya nos proponemos como salvador. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York consiguió cerrar el Rockefeller Center, ¿vale? Con la excusa de unas medidas de seguridad. O sea, durante semanas el Rockefeller Center estuvo cerrado. Por no contar otra serie de cosas que todavía seguimos viviendo y que vienen del ataque de Anthrax, ¿vale? Como decía Guillermo, consentimos ciertas cosas cuando han conseguido darnos miedo. Vale, eso es lo que quiero trabajar esta tarde, es decir, cómo todos estos mecanismos de alguna manera están suficientemente estudiados como para que tratemos de luchar contra ellos. Muchas gracias y a continuación.